Ahora veremos el tema del ciclo celular. Toda célula tiene procesos o etapas en la que se forma, luego pasa una etapa de su crecimiento o desarrollo, que en este caso veremos que empieza por la G1, luego viene la replicación del ADN o síntesis de ADN, esa es etapa S. La G2 es una etapa preparatoria cuando ya agarra un tamaño más grande la célula, el material genético ya estuvo replicado y entonces entra a la etapa última, que es la M. Ahora, quiero que observen algo importante. Hay una palabra acá que se dice interfase. La interfase abarca, lo voy a marcar, la G1, la S y termina con la G2. Es una etapa donde está el núcleo definido, la célula puede estar replicando su material genético, ya dijimos en la S, y se está preparando para cuando ya llega a la edad o al tiempo madurez, se divida. Y esa es la etapa M. Entonces, las fases del ciclo celular son G1, S, G2, M. ¿Cuál es la etapa que replica el ADN? La S. ¿Cuál es la previa a la mitosis? La G2. Y la M, pues solo quiero aclarar que la M es donde ocurre tanto la división, mitosis o meiosis, y después viene la citocinesis. El ciclo celular vamos a ver que está compuesto de varias etapas. Se me olvidaba decirles que la G0 también es parte de la interfase. Eso lo veremos en una diapositiva posterior. La teoría celular postula que todas las células provienen de otras preexistentes, no así como los virus, que no pueden. El crecimiento y desarrollo de los organismos dependen también del crecimiento y multiplicación de las células. Nuestros organismos son multicelulares y especializados. El material genético, o sea, el ADN, debe de replicarse o duplicarse adecuadamente, preciso, porque si no daría problemas en las células hijas. El ciclo celular, entonces, ya dijimos que hay una etapa G1 y vamos a ver en esta imagen que la G1 comienza inmediatamente cuando nació la célula, podríamos decir. La síntesis de proteína, RNA, mensajero, ¿se acuerdan? Transcripción, traducción. Va aumentando la célula, su tamaño, empieza a haber bastante actividad sintética, biosintética. En esta etapa es importante porque se está preparando para lo que es la etapa o fase, S. La fase S es importante porque aquí es donde se replica todo el material genético, el ADN, y vamos a ver que debe haber una replicación bastante exacta para que se esté preparando a lo que vamos a ver después en la división celular. La G2, vamos a poner acá, es una etapa preparatoria prácticamente donde se están preparando todos los elementos necesarios para la división de la célula. Dijimos que en esta etapa ya estuvo replicado el material genético, ya solo es que la célula entre a la etapa o fase M. La fase M está subdividida, decimos, por división del núcleo, que es en el caso de las células somáticas en mitosis, se divide el núcleo. Ya que está dividido el núcleo, dos núcleos en el mismo citoplasma, como ustedes pueden ver acá, viene lo que es la división del citoplasma, eso se llama citocinesis. Entonces, fase M incluye citocinesis y la división del núcleo. Aquí vamos a ver una animación. Dijimos que empieza todo con
la etapa G1. Y si ustedes observan acá en la etapa G1 va a haber un punto de control. Entonces vamos a ponerlo en esta estrella. Se le llama punto de control o restricción. Algunos le llaman punto S de start, de inicio. Y luego de este punto de control, si lo supera, pasa a la replicación del material genético que dijimos que es la S. Luego que replicó completamente la S y que es de buena calidad, pasa a la G2. En la etapa G2 hay otro punto de control que se le llama punto de control G2. Y en este ya tiene que estar el material replicado y de calidad también. Están alistando los elementos para lo que viene a la división celular. En las células hay divisiones tanto mitosis como meiosis. En este caso diremos mitosis. Y en la mitosis también hay un tercer punto de control que le vamos a ver que es un punto de transición entre una etapa llamada metafase y anafase, que es parte de la mitosis. Muy bien. Acá vemos los puntos de control para repasar. El primero dijimos que se llama punto de restricción G1. Esto va a estar precisamente entre la etapa G1 para permitir después pasar a la fase S, que es la replicación del material genético. El ADN tiene que estar bien, tiene que estar adecuado, y entonces al pasar a la etapa S dijimos que hay una replicación del material genético. Luego pasa a la S y aquí vemos que hay otro punto de control que le llamamos punto transición G2M. Y este está preparando ya para entrar a lo que es la fase M. En la fase M dijimos que también hay un punto de control que le llamamos punto de transición metafase anafase. La regulación del ciclo celular a veces conlleva de que la célula dijimos que pasaba de G1 a S, y en algunos casos, como algunas células ocurren, como las células nerviosas, se detienen en esta etapa de la G1 y no replican su material genético, pero siguen vivas. Entonces, como vemos acá, esta celulita iba de la G1 a la S, pero le hicieron su stop y le dicen que tiene que evitar que pase a la replicación. Entonces se va a un estado en el cual sigue viva, está transcribiendo, traduciendo proteínas, pero ya no replica su material. En algunas células se les da un estímulo para que retomen su curso de G1 y pasen entonces después a la S. Por ejemplo, cuando hay una lobectomía se le llama, o sea, se le quita una parte del hígado y se puede pues proliferar las células a ese nivel, que estaban en etapa G0, y después pues, empieza la replicación del material genético para entrar a la mitosis. Recordemos entonces, interfase. ¿Qué es la interfase, dijimos? Bueno, la interfase va a estar la G1, la S y la G2. La M que dijimos va a estar compuesta por la división del material genético a través de tanto mitosis como meiosis. Y por último la división del citoplasma, que a eso se le llama citocinesis. Ahora veremos unos elementos importantes para el control de la división celular. Se le llaman CDKs, ciclinas. Aquí. Ahora, ¿por qué se le llamarán así? Son quinasas dependientes de ciclinas. Hay dos quinasas dependientes de la ciclina. Entonces, recordar, dos. ¿Cuáles son estas? Aquí lo vemos.
Está la ciclina mitótica y la CDK ciclina G1. Entonces son dos. Aquí abajo podemos ver que estas cinasas dependientes de ciclina van a constar de dos unidades. Como podemos ver acá, voy a ampliar un poquito. Está la ciclina y la CDK, que es la quinasa dependiente de ciclina. Entonces, estas dos, como mencionamos, estas dos se van a unir, o sea, van a hacerse pareja. Y al hacerse esta combinación o pareja, entonces va a venir algo que las active. Va a haber un proceso de fosforilación, como pueden ver aquí, el ATP se fosforila y por último va a ser activada este complejo, o sea, le va a dar luz verde para que finalmente este complejo quede activo y vaya a tener su actividad en algunos lugares donde los vamos a ver más adelante. La CDK mitótica, vamos a empezar por ella, está activa y miren lo que va a hacer. ¿Se recordarán ustedes la lámina nuclear, que son los filamentos intermedios? Bueno, ahí empieza a desorganizar esta envoltura y entonces lo que hace es de que la envoltura nuclear va degradándose, los cromosomas, o sea el ADN, se va a compactar o condensar, le llaman, y va a empezar el uso mitótico. ¿Se recuerdan que el uso mitótico estaba formado por microtúbulos? Esto es lo que forma el uso mitótico. Este uso mitótico va a servir para la división del material genético, o sea, la separación de los cromosomas. Eso lo veremos en la clase de mitosis y meiosis. Y por último, la degradación de determinadas proteínas. Si ustedes miran en esta imagen de aquí abajo, la CDK mitótica, como dice acá, es también llamado MPF, significa factor promotor de la maduración. O sea, es lo mismo. Si ustedes lo miran en su libro, van a ver que es lo mismo. Ahora veamos que está el ciclo celular. Si ustedes observan acá, la CDK mitótica está independiente, pero se va a unir, si ustedes miran a mano izquierda, se va a unir a la ciclina. Acuérdense que combinado la quinasa dependiente de ciclina ya se combinaron acá, y si ustedes observan acá, va a actuar especialmente en la transición G2M, que es un punto de control, ¿se acuerdan? Bueno, ya que actuó ahí y hace que pase de la G2 a la M, vean, va a estimular algo que le llama el complejo promotor de la anafase. Y acá es el otro punto donde va a haber una transición entre metafase y anafase. Entonces, ¿cómo va a actuar este complejo promotor de la anafase que dijimos? Si ustedes miran acá, todo esto va a ocurrir en la división celular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a actuar? Aquí vemos arriba y dice, con la separación de cromátides hermanas anafase, en la etapa de anafase. Vamos a ver que esta etapa es donde las cromátides hermanas se van a ir separando a los respectivos polos de la célula cuando ya llegue la hora de división de este material. Vamos a poner acá una imagen y si ustedes miran acá está la ciclina mitótica de este lado. Y la ciclina mitótica, ¿qué es lo que hace? Bueno, dijimos que va a ir y en la fase N, en el punto de control de esa transición que dijimos
metafase, anafase, hay algo que se llama complejo promotor de la anafase. Y si ustedes miran acá, ¿qué es lo que va a hacer finalmente? Bueno, va a hacer que las cromátides, que esta es una cromátide, esta es la otra cromátide, cada una se va a separar a distinto polo para ver división nuclear o del material genético. Ahora, si ustedes miran al lado izquierdo, había una proteína llamada coesina, que lo que hace es unir o mantener unidos estas cromátides. Entonces, el complejo promotor de la anafase lo que hace es que estimula a otra enzima que se llama separasa, de separación, recuerden. Y esta lo que hace es, pues, fosforilar a la coesina, permitiendo que se puedan separar entonces las cromátides. Muy bien. Ahora vamos a ver la segunda ciclina dependiente, G1. Actúa en un punto llamado la restricción de G1, ¿se recuerdan? Era el primer punto de control, previo a que ingrese la célula a la fase S. ¿Cómo va a lograr esto? Bueno, controla la fosforilación de una proteína llamada RB o retinoblastoma. Vamos a ampliar un poco acá la imagen para que podamos entender y localizamos acá a la RB. Siempre va a estar asociado a la E2F, que es un factor de transcripción, y cuando están unidos, este factor está inhibido o inactivo, podríamos decir. Ahora veamos qué ocurre cuando es estimulada la CDK-ciclina, como lo pongo acá en este círculo. Acuérdense que va a haber una fosforilación, la activa, y entonces esta CDK-ciclina busca al RB, lo fosforila, o sea, le agrega fósforos, y al hacer esto deja que el factor de transcripción E2F se una al ADN y empiece la transcripción, traducción del RNA mensajero y produzca las proteínas. Estas proteínas son necesarias para lo que va a venir en la replicación del material genético. ¿Se recuerdan en la clase o el tema de comunicación? La ruta RAS, ¿se recuerdan que la ruta RAS algunas veces es estimulada por la llegada de un ligando de factores de crecimiento? Bueno, aquí podemos ver que el RAS puede estimular a la CDK-ciclina G1 y lograr así la transcripción de los elementos necesarios para la replicación. Hay una molécula o proteína llamada P53 que se le llama la vigilante tumoral o guardián del genoma. Su función es vigilar que la célula, en especial el ADN, sea un material de calidad y que no tenga mutaciones dañinas para la célula. ¿Cómo va a lograr o cuáles son las funciones del P53? Son dos que las marcamos en estos párrafos. Uno, puede detener el ciclo de la célula dañada. ¿Dónde va a actuar este P53 para detener este ciclo celular? Va a ser en la etapa G1 o punto de restricción que le llamamos. Lo que va a hacer es sintetizar una proteína llamada P21, que aquí lo estamos poniendo, P21. Y lo que va a hacer indirectamente esta P21 después es inhibir a la CDK-ciclina. Al inhibir esta CDK-ciclina, pues no va a poder fosforilar el RB que hemos aprendido. Y entonces lo que va a lograr esto es detener el ciclo de la célula. O sea, aquí lo que hace es precisamente que la célula quede detenida su ciclo y que se pueda corregir el ADN que está dañado. Si no lo lograra, entonces aquí vamos con la otra parte. Si no lo corrige, la mete a la célula en un proceso que ya hemos oído, apoptosis, que es la muerte programada celular.
¿Cómo lo va a hacer? Veamos esta ruta. Aquí está el P53. Lo que va a hacer es estimular un gen que produce una proteína llamada PUMA. Y la PUMA lo que va a hacer es bloquear a esta BCL2, que la BCL2 en realidad detiene a la célula para no morir. En cambio, si la inhibe, entonces lo que va a hacer es meter a la célula en una muerte celular programada o apoptosis. Veamos un ejemplo del P53. Esto lo vamos a ver también en el tema de cáncer. Hay un virus llamado virus del papiloma humano que afecta a las mujeres en especial, y hay un grupo de ellos, porque son muchos, que son cancerígenos porque pueden producir cáncer en la mujer. Entonces, una de las acciones que tiene este virus del papiloma humano, aquí lo voy a marcar en la imagen, es que produce dos proteínas. Miren, estas dos proteínas van y bloquean al P53, esta de aquí arriba, la E6, bloquea esto, y entonces al bloquearla, pues prácticamente no hay vigilante tumoral. En el caso de esta otra proteína de abajo que le ponen E7, lo que va a hacer es bloquear a la RB. Y se recordarán que la RB tiene mucho que ver con el paso de la célula de la etapa G1 a la S. Y lo que va a hacer es desinhibir ese punto de restricción y va a meter a la célula a replicación, aunque esté dañada el ADN. Resumen del ciclo y su control. Bueno, a mí me interesa que vean lo siguiente. ¿Cuántas quinasas dependientes de ciclinas hay? Dijimos que hay dos. Aquí está una y aquí está la otra. Está en la G1 y la otra se llama ciclina dependiente mitótica, y estas van a actuar entonces en los puntos de restricción. Segunda cosa que me interesa, la CDK ciclina G1, ¿dónde va a actuar? Va a actuar, dijimos, en el punto de restricción o G1. Es en el único lugar donde va a actuar. Ahora, ¿dónde va a actuar la CDK ciclina mitótica? En dos lugares, en la transición G2M y en la transición metafase-anafase. Siempre en estas va a haber necesidad de ATP. ¿Ok? Los factores de crecimiento y la ruta RAS, se recuerdan en la semana de comunicación, hablábamos de que hay factores de crecimiento que estimulan la replicación de la célula. Y se recuerdan que hay algunos factores de crecimiento que estimulan a un tipo de receptores de membrana. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Las tirosinasas. Y entonces estas, en este caso, va a estimular al RAS, ¿se acuerdan? Y lo que va a hacer el RAS es que le van a colocar una fosforilación, de GTP, y al estar en forma activa, ahora nos vamos para acá arriba, en GTP RAS, va a estimular, decíamos, a diferentes proteínas en cascada. Aquí está MEC, de ahí MAP, ¿se acuerdan? De ahí van a ver varias series de cosas que ustedes van a ir aprendiendo en sus cursos de patología celular y genética, oncogenética. Al final de cuentas, lo que va a hacer es activar la transcripción de genes tanto tempranos como tardíos, y una de las cosas que va también a activar va a ser la CDK ciclina para promover el crecimiento
y división celular. Todo esto es a nivel de la etapa G1 donde va a afectar. No hay que poner esta cara como dibujamos acá arriba cuando vemos estas imágenes. Realmente son complejas y realmente dan dolor de cabeza. Pero lo que quiero que se lleven o lo que quisiera que ustedes llevaran en sus adentros es lo siguiente. Si ustedes miran estos círculos que están aquí adentro, regulación de genes, proliferación celular y apoptosis, lo que hemos aprendido es de que van a alterar el ciclo de la célula a través de la regulación de genes, la proliferación misma de la célula, o sea, mitosis o meiosis, y en la apoptosis. Si la célula no se corrige, puede entrar en apoptosis. Bien, quedaremos hasta acá. Espero que esto les ayude. Recuerden reforzar el conocimiento con su libro de texto. Hasta la próxima.